vamos a pasar a ver que el ayuno es una poderosa herramienta espiritual. La lectura bíblica inicial que da comienzo a esto está en Joel 2:12, en donde dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno. También dice con llantos y lamentos. Pero vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno. Lo único que muchos cristianos saben acerca del ayuno es que puede ser una manera de perder peso, ¿sí? No lo aproveches para eso, porque después del ayuno seguramente vas a estar con hambre y vas a comer, ¿sí? Y cubrir las horas que no comiste. Pero es cierto esto. Hay muchos cristianos, y yo no sé, quizás aquí hay alguno, que lo único que saben acerca del ayuno es que puede ser una manera de perder peso. Pero hay mucho más que debemos comprender acerca del ayuno. La Biblia dice mucho acerca de esta herramienta espiritual, de esta clave espiritual tan importante, pero que tan frecuentemente se pasa por alto. ¿Cuántos han ayunado en lo que vas de febrero? Bien, lo hemos pasado por alto. No lo tenemos en cuenta. Ahora, Dios, sabes mi hermano, Dios desea, Dios espera que sus seguidores ayunen. Vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, dice el Señor. A Jesucristo se le preguntó en una oportunidad por qué sus discípulos no ayunaban como el resto de la gente religiosa de aquel tiempo. Él contestó con una breve parábola, explicando a la gente que preguntaba, que aún estaba con sus discípulos. Él estaba allí, en persona, pero que después de que ya no estuviese entre ellos, refiriéndose, por supuesto, a ese inminente regreso al cielo junto a su Padre Celestial, entonces tendrían que ayunar. Y esa es la situación hoy en día. Jesús no está presente en cuerpo sobre la tierra. Partió a la presencia del Señor a juntarse nuevamente con su Padre Celestial, con un cuerpo glorioso, resucitado y cumpliendo la misión que vino a cumplir. Y dice, entonces tendrán que ayunar. Mateo 9:15 dice, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Lo que quiso decir fue que todos sus futuros discípulos, los que estaban y los que iban a ser, nosotros ayunarían. ¿Y por qué? Bueno, porque necesitamos ayunar con oración para ayudarnos a mantener una relación cercana con Dios, el Padre y Jesucristo. Y como veremos, en el ayuno hay otros beneficios espirituales. Cuando Jesús les habló a sus discípulos acerca de cómo debían ayunar, Él claramente esperaba que lo hicieran. Allí en Mateo 6:16 al 18 dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No dijo si ayunan tal cosa. No, dice cuando ayunen. Él da por sentado de que sus discípulos, cuando Él ya no esté, van a ayunar. Y nota que en este capítulo Jesús enfatiza el ayuno, tanto como la oración y el hacer buenas obras. Lee después en tu casa el capítulo 6 de Mateo.
El ayuno es mencionado prominentemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es algo que se le ocurrió a alguien. El registro bíblico de quién ayunó nos muestra un quién es quién en la Biblia. E incluye a Moisés, incluye a David, incluye a Elías, a Esdras, a Nehemías, a Esther, a Daniel, a Ana y al mismo Jesucristo. Aún el apóstol Pablo llevó a cabo muchos ayunos. Pero quizás es hora de preguntarnos qué es el ayuno. Y en cierto sentido, todos ayunamos. Cuando dormimos en nuestra cama, no comemos ni bebemos. Eso es ayunar. Y es por eso que el primer alimento del día, ¿cómo se le llama? Desayuno. Romper el ayuno. Sin embargo, cuando la gente habla de ayunar, usualmente se refiere a un periodo más largo de tiempo, en el cual uno deliberadamente, no porque está durmiendo, sino consciente y deliberadamente, decide no comer ni beber, y que puede ser un día completo, parte de un día o más de un día. ¿Estás entendiendo? Un ayuno para la salud es cualquier dieta temporal restrictiva que supuestamente es beneficiosa para la salud. Usted, mi hermano, cuando se pone a dieta y se priva de ciertas comidas, está no solamente perdiendo peso, sino también beneficiando su salud. Pero el ayuno del que estamos hablando no es ese. El ayuno del que estamos hablando es aquel que beneficia nuestra salud espiritual, lo cual involucra abstenerse de alimento y bebida mientras se pasa una cantidad de tiempo que uno ya predetermina de antemano, lo vive y lo siente en su corazón, una cantidad de tiempo adicional en oración, en meditación y estudio de la Biblia. Como lo hizo Moisés, como lo hizo Esdras, como lo hizo Esther, como lo hizo Pablo. Éxodo 34, 28 dice que Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Mientras ayunamos, idealmente debemos pasar la mayor parte del tiempo que estamos despiertos orando, estudiando y reflexionando. Si esto no es posible, al menos podemos hacerlo durante el tiempo que normalmente ocuparíamos comiendo. Por ejemplo, significa que si trabajás y no podés orar, lo hagas en el tiempo en que pasarías para comer. Yo todos los días tengo media hora destinada a comer o a hacer cualquier otra cosa si no quiero comer. En el caso de ayunar, esa media hora la ocuparía para presentarme delante del Señor, para meditar, para reflexionar y orar al Señor. Ahora, ¿cuáles son los conceptos erróneos acerca del ayuno? Una persona saludable que quizás no transpira mucho, puede permanecer sin comer ni beber alrededor de 3 días antes de que el cuerpo empiece a verse afectado. Y una persona saludable puede permanecer sin alimento por varios días siempre que tome agua. Por lo tanto, los increíbles ayunos de 40 días de Moisés, los 40 días que llevó adelante Jesús, los 40 días de Elías, solamente fueron posibles gracias a la intervención sobrenatural de Dios sobre la persona. ¿Usted se imagina ayunando 40 días sin comer y ni beber como lo hizo Moisés? Pues sería imposible, ¿verdad? Porque uno tiene actividad, porque uno trabaja, porque uno tiene que cuidar la casa, etcétera, etcétera. Hay un desgaste. Pero si Dios así lo propusiera en tu corazón, tener la seguridad de que Él sería quien interviniera sobrenaturalmente sobre vos, como lo hizo sobre Moisés, como lo hizo sobre Elías y sobre Jesucristo. ¿Cuánto tiempo podemos ayunar de manera segura
pues eso depende de nuestra salud individual. Si usted no está seguro de sus limitaciones de salud, sería recomendable comenzar saltándose 1 o 2 comidas antes de llegar a ayunar un día completo. Empezar de a poco. Hoy, Señor, me anoté en la planilla allí que voy a ayunar, pues dispongo en mi corazón a ayunar 2 horas, 4 horas, 1 hora, 6 horas. Sin embargo, no debemos considerar que simples malestares como sentir hambre, como sentir sed y falta de energía son efectos adversos. Para la mayoría de la gente, el dolor de cabeza muchas veces se debe simplemente a la falta del consumo regular o de cafeína o de mateína. Veo que hay gente que dice, no tomé mate hoy, tengo un dolor de cabeza. Es sabio disminuir entonces el consumo de esas bebidas antes de comenzar un ayuno. Otra opción es un ayuno parcial. Y en este caso, uno simplemente consume el alimento y líquido necesario para mantener el cuerpo, dedicando la mayor parte del tiempo a la oración, dedicando esa mayor parte del tiempo al estudio de la Biblia, a la meditación. Y esto también puede ser muy beneficioso espiritualmente. Y sabes, no es beneficioso espiritualmente solamente para vos, porque en tus oraciones Dios te va a llevar a interceder por aquellos seres queridos que quizás no tienen a Cristo. Te va a llevar a interceder por la familia, por los problemas que pueda haber dentro de la familia. O sea que el ayuno también es beneficioso para la familia y para quien te rodea. El ayuno no es algo popular hoy en día en la cultura, en esta cultura de autogratificación instantánea, todo lo quiero ya. La gente tiende a pensar que cada día necesita las 3 comidas abundantes, más unos cuantos entremeses, ¿sí? Y en una cultura en la que se come continuamente, parece ser que no hay momento para ayunar. Desde este punto de vista, mi amada iglesia, ayunar es beneficioso para formar el carácter y desarrollar la autodisciplina, el compromiso, la moderación y mejores hábitos alimenticios. Comemos mal y quizás el ayuno te ordene un poco esa alimentación. Ahora, hay razones importantes para ayunar. Ayunar es muy importante y es importante para desarrollar una relación correcta y significativa con Dios. Dice Hechos 13, 2 y 3, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Vemos aquí que a través del ayuno, como dice el texto, la relación con Dios se estrecha, se hace más cercana. Y esto hace que nuestro espíritu esté mejor dispuesto a recibir instrucciones. Esas instrucciones que Dios tiene para vos, mi hermano, que quizás de otra manera no las percibimos. El ayuno bíblico es completamente diferente a lo que puede ser una huelga de hambre. Esas que se utilizan para ganar poder político o llamar la atención por una causa X, personal o no. El ayuno es un ejercicio de autodisciplina sobre nuestros antojos carnales, mientras mantenemos a Dios primero en nuestros pensamientos. El ayunar, querida iglesia, nos libera de la esclavitud de nuestros apetitos mientras nos enfocamos en el verdadero pan vivo que es Jesucristo. Juan 6, 48 en adelante dice, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, dice Jesús. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Cuando ayunamos, hacemos un pequeño sacrificio personal para concentrarnos
en el increíble sacrificio que hizo nuestro Salvador y su plan para cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a hacer un pequeño sacrificio durante estos 40 días? Todos somos egocéntricos de alguna manera. Vivimos centrados en nosotros, en nuestra misma naturaleza. Y debemos esforzarnos para llegar a concentrarnos en Dios. Y uno de los grandes propósitos del ayuno es aprender a ser humildes, sencillos de corazón, a comprender de mejor manera cuán grande es Dios y cuán débiles, pecaminosos y necesitados somos nosotros. El rey David entendía esto cuando escribe en el Salmo 35, afligí con ayuno mi alma, dice David. Afligí con ayuno mi alma. Dios, mi hermano, se deleita en los corazones humildes. Dios se deleita cuando nosotros afligimos nuestra alma delante del Señor en ayuno, con sacrificio, privándonos de nuestro egocentrismo y fijándonos en la persona de Dios. Él dijo en Isaías 62:2, yo estimo a los pobres y contrictos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Y en Mateo 5:3 Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dejó en claro que si ayunamos para jactarnos, para mostrar a los hombres que ayunamos, somos hipócritas y no obtendremos recompensa de Dios. Leamos otra vez Mateo 6, 16, 18, en donde Jesús dice que cuando ayunamos o cuando ayunen, no pongan cara triste, no se hagan los demacrados, no se sientan o parezcan necesitados, porque así hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero a ti te está hablando. A mí me está hablando. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, que dice, te recompensará. Jesús no quiso decir que siempre está mal contarle a alguien que ayunamos. Frecuentemente surge la necesidad práctica, a veces, de contarle a alguien, como puede ser a tu cónyuge, como puede ser a tu papá y a tu mamá, que estás ayunando. Y Jesús estaba hablando de la necesidad de tener los motivos y las actitudes correctas ante el ayuno. Jesús habla de una parábola en la que un orgulloso fariseo se jacta frente a Dios diciendo, ayuno 2 veces a la semana. Allí en el Evangelio de Lucas, el hombre se consideraba humilde y estaba muy orgulloso de sí mismo. Qué contradicción, ¿verdad? Ayunar con una actitud así, de jactancioso, pues no tiene valor, es inútil delante del Señor. Dios desea que tengamos hambre y sed de justicia. Cuando ayunamos nos sentimos cada vez más hambrientos y débiles. Además de reforzar el hecho de que Dios es quien nos provee el sustento y suple todas nuestras necesidades. Una lección importante de esto es que podemos debilitarnos muy rápido espiritualmente cuando descuidamos los nutrientes de la oración, los nutrientes que nos da el estudio bíblico, los nutrientes que nos da el esfuerzo para llegar a ser hijos e hijas de Dios espiritualmente transformados. ¿Qué quiero que entiendas, iglesia? Quiero que entiendas que muchas veces ayunamos el estudio de la Biblia, ayunamos la oración, ayunamos el compromiso, en vez de ayunar alimentos. Nos privamos en ayuno de estas cosas, cuando en realidad tenemos que privarnos del ayuno de los alimentos, ayunar sobre los alimentos para enriquecernos y alimentarnos de la palabra, de la oración y del compromiso.
Además de los propósitos principales de adorar a Dios, debemos acercarnos más a Él, negarnos y humillarnos y crecer espiritualmente. Es también apropiado tener propósitos secundarios para ayunar. Por ejemplo, podemos en nuestro tiempo de ayuno suplicarle a Dios en oración que nos ayude con una o varias necesidades que estemos pasando, ya sean graves o no, tanto a nosotros como a los demás, a la familia, a los hijos, a los amigos, a los hermanos. Cuando Dios no haya contestado las oraciones respecto a ciertas necesidades, entonces intenta hacer ayuno junto con la oración. En una ocasión, cuando sus discípulos no lograban expulsar a un demonio, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Jesús les dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas veces oramos por las personas, pero si ayunáramos y oráramos, eso podría estar apurando la mano del Señor. El ayuno apropiado generalmente produce resultados significativos. Aunque confiamos en las herramientas espirituales de la oración, el estudio bíblico y la meditación a diario, ocasionalmente necesitamos la poderosa herramienta del ayuno. Vos, mi hermano, me puede decir: sí, yo oro todos los días, doy gracias a Dios, intercedo por mis necesidades y las necesidades de quien conozca. Pero empezá a hacerlo con ayuno. 1 hora, 2 horas. No digo tampoco todos los días, pero en la semana 1 o 2 veces. Y vas a ver que realmente hay resultados significativos. Puede haber muchas razones para ayunar, tales como un problema personal, tales como un pecado difícil de superar, tener que enfrentar una importante decisión, una crisis de la iglesia, la amenaza de algún peligro, la necesidad de cambiar la actitud de alguien, como en el caso de Matías, que hoy oramos, o expresar agradecimiento, entre otras cosas. Sin embargo, nunca debemos considerar el ayuno como una forma, y atenti con esto, presta atención. Sin embargo, nunca debemos considerar el ayuno como una forma de presionar a Dios para obtener lo que necesitamos, para obtener lo que deseamos. En Isaías 58:3 dice: el pueblo reclama a Dios preguntando: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Dios desea que oremos acerca de nuestros problemas, sí, pero sin tratar de dictarle soluciones a Dios o queriendo torcerle el brazo al Señor. Nuestras actitudes deben ser como la de Jesucristo cuando oró allí en el huerto: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es adecuado que tu célula, mi hermano, como la congregación de una iglesia o en las familias, decidan ayunar juntos por un asunto de urgencia y de necesidad. Cuando el país fue invadido, el rey Josafat hizo pregonar ayuno a toda Judá. Allí en 2 Crónicas 20 en adelante. Después de que Jonás predicó, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno en el libro de Jonás. Con el objeto de suplicarle a Dios que los protegiera, Esdras proclamó un ayuno para todos los exiliados que regresaban a Judá. Y Esther les pidió a todos los judíos de la capital persa que ayunaran para escapar del genocidio. Siempre estuvo esta herramienta espiritual presente en la vida de estas personas ante acontecimientos que realmente podían ser de peligro o de necesidad. Isaías, en el capítulo 58, del 1 al 12, es un pasaje profundo que contrasta las actitudes correctas y equivocadas del ayuno. El título de ese párrafo es el verdadero ayuno. Yo te pido que lo leas en tu casa, Isaías 58, todo el capítulo. Este texto muestra claramente que ayunar no debe ser simplemente un mero ritual. No lo tenés que convertir en un ritual.
El ayuno debe enseñarnos a estar dispuestos a sacrificarnos de muchas maneras para el servicio de otros. Los versos 6 y 7 del capítulo 58 de Isaías nos preguntan: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar, mi hermano? Estos versos dicen, verso 6, el ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? La palabra de Dios, mi amado, nos exhorta a estar firmes en el Señor. Así te lo dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 1. Estad firmes en el Señor. Por esto entonces, que según lo que la Biblia nos enseña acerca del ayuno, vemos que aquellos que sinceramente y regularmente ayunan y oran a Dios, muy posiblemente estarán firmes en el Señor. No va a haber quejas ni lamentaciones, porque van a estar firmes en el Señor. Amén. Paz y adoración. Dios te bendiga, iglesia. Comenzamos estos 40 días de ayuno en conjunto. Anotá, escribí tu nombre allí, elegí los días que vas a poder ayunar, ya sea porque tenés libertad de poder hacerlo, ya sea de que son los días que a vos te viene bien, pero comprometete con el Señor. Porque si vos querés estar firme en el Señor, esta es la herramienta que Dios nos da. Amén.